Ponemos esto acá. Y esto acá. Y ya quedó. Hola. Buenas tardes, es un gusto verlos. Soy el maestro Enrique Flores, como siempre, el principal productor de La Blanca. Y el día de hoy les traigo algo muy especial. En esta ocasión no estamos trabajando para los alumnos, estamos haciendo este trabajo para el desarrollo de los docentes. Algo de lo que me he percatado mucho es que nos cuesta mucho trabajo a veces hacer diseño debido a que no tenemos una preparación adecuada para ello. Y honestamente sería un poco difícil tener que dedicarle mucho tiempo a ese aprendizaje. Entonces me decidí por hacer esta pequeña miniserie de solo 5 capítulos donde podemos platicar un poquitito acerca de cómo crear nuestros propios diseños para nuestras presentaciones. En este modelo del marco de educación híbrida es más que necesario saber cómo presentar de manera visual y ya no nos podemos quedar solamente con los modelos predeterminados que nos ofrecen los programas con los que trabajamos. Tenemos que abrir nuestras expectativas un poquito más. Entonces, el día de hoy traemos la primera sesión de trabajo de nuestras pequeñas clases de diseño. Bienvenido y espero que la disfruten. Bien, vamos a empezar con lo más básico y supongo que si son docentes igual que yo, sabrán que antes de meternos y sumergirnos en la práctica, necesitamos hablar acerca de la teoría. Entonces, en esta breve clase vamos a hablar de algunos aspectos generales de cómo es que funcionan las partes del diseño. Sí tengo que mencionarlo como tal, yo no soy como un diseñador formal, pero todo esto lo he ido aprendiendo en el proceso, es decir, lo puedo explicar de una manera que esté un poquito fuera del lenguaje de los expertos, pero sí es importante que si somos maestros que nos cuesta un poquito la tecnología, tomemos algunos apuntes al respecto para poder saber muy bien acerca de qué es lo que tenemos que entender con respecto al diseño. Entonces vamos a concentrarnos en la primera parte de la información. Lo primero importante que hay que decir es que el diseño como tal solo es manipulación de imágenes. ¿Y cómo se conforma una imagen? Una imagen como tal sigue los mismos principios que seguía la televisión en el momento en que se inventó. Quizás si no lo recordamos o somos maestros muy jóvenes, la televisión se inventó en función de señales que decían sí y no con respecto a los píxeles. Observa la siguiente animación. Cuando se mandaba la señal eléctrica a un televisor, se ordenaba a un pequeño nodo de luz que se iluminara o que no se iluminara. El conjunto de estos nodos de luz formaba como tal una imagen y el encendido y apagado constante es lo que nos daba la simulación de la animación. Como tal, los principios de la imagen de las computadoras radican en el uso de los píxeles. Un píxel básicamente es un cuadrito y ese cuadrito como tal puede tener un color. La combinación de esos píxeles como tal nos forma una imagen. Observa por ejemplo en la siguiente imagen. No parece nada, ¿verdad? Pero ahora alejémonos poco a poco. ¿Lo notas? Bien, entonces como tal, las imágenes son conjuntos de píxeles. Es decir, entre más píxeles tenga una imagen, más compleja va a ser o se va a ver mucho mejor. Y entre menos píxeles tenga, digamos que va a ser mucho más borrosa si la tratamos de hacer grande. Supongo que en algún momento has tenido ese problema de poner una imagen y al momento de hacerla grande ver que se pone fea. Bueno, si no sabías por qué pasaba esa razón, es esta la explicación. Ahora, vamos a meternos un poquitito a entender cómo funcionan los procesos de píxeles en las imágenes. En el momento en que nosotros queremos trabajar una imagen, tenemos que ver su resolución. La resolución es la cantidad de píxeles que tiene la imagen y se calcula de manera muy similar a cómo se saca el área de una figura. En el caso de las imágenes generalmente es de una figura de carácter rectangular, es decir, se mide su altura y se mide su ancho. Como tal, el número de píxeles no es similar a un número de centímetros, por ejemplo, no se corresponde con nuestro sistema métrico decimal, se corresponde más bien con las dimensiones que tenga nuestra computadora. Si te has preguntado qué tipo de dimensiones tiene tu computadora, basta con hacer lo siguiente. En las propiedades del equipo, observa la opción pantalla. Y en la pantalla puedes ver la resolución que tiene tu escritorio, es decir, el número de píxeles que puede visualizar. Una imagen que se vea muy grande en tu escritorio posiblemente no se vea muy bien en un escritorio más grande o en otra computadora, debido a que la resolución varía. Cuando trabajamos, incluso como ahorita en los videos de YouTube, también manejamos resoluciones. Un video de una resolución más baja va a cargar mucho más rápido que un video de una resolución muy alta. Es por ello que es importante considerar el aspecto de la resolución. Además,
Una imagen o un video de una resolución baja va a pesar mucho menos que un video o una imagen de una resolución alta. Por darte un ejemplo, el video en el que estás viendo en este momento podría llegar a pesar unos 20 megabytes si solamente lo vemos con una resolución de 1280 píxeles. Pero si esa resolución aumenta a 1920 píxeles, posiblemente el tamaño del video crezca como en unas 5 o 6 veces más. Entonces la resolución es muy importante. Ahora, con respecto a las imágenes pueden ser de muchos tipos. ¿A qué se refiere estos tipos? A la codificación que se da a esa combinación de píxeles para poderle dar un uso particular. Hay muchos tipos, pero nosotros solamente tenemos que conocer los 3 principales. El tipo número 1 es la imagen JPEG. La imagen JPEG es una imagen de alta resolución y es el modelo de imagen más utilizado, ya que mantiene una buena imagen una buena representación de la imagen sin pérdida de calidad y no pesa tanto. Un formato que ya no es muy utilizado, pero que durante los primeros años de la computación fue muy socorrido, es la imagen GIF. La imagen GIF es una imagen portable y actualmente su característica más importante es que es una imagen que se puede animar. Seguramente has visto dentro del WhatsApp que alguien manda una imagen que se puede mover, pero que no es un video. Bueno, a eso se corresponde a una imagen tipo GIF. Es una imagen portable que debido a su tamaño se puede incluso poner muchas una sobre otra para poderse animar. Finalmente, un formato de imagen muy tradicional es el BMP o el mapa de bits. Este es el tipo de imagen que nosotros desarrollamos cuando trabajamos con Paint. La imagen, digamos que es mucho más básica, pero los píxeles son más visibles. Y generalmente los primeros dibujos que hacemos, los hacemos en BMP porque es la resolución más amigable de todas. Los primeros diseños que hacemos todos es en Paint. Y posiblemente si has querido dibujar un círculo, verás que queda como cuadriculado. Eso es porque las imágenes en BMP resaltan mucho los píxeles, pero es para que sea como más didáctico la enseñanza de los mismos. Sin embargo, hay un cuarto tipo de imagen que tenemos que aprender porque es el que vamos a estar utilizando a lo largo de este curso, y ese tipo de imagen es el PNG. El PNG es una imagen que puede admitir transparencias y digamos que es el tipo de imagen estándar que usan los diseñadores gráficos o la gente que se dedica a hacer modelos. Ese tipo de imagen es muy importante porque, como lo vas a ver a lo largo de este curso, es el que más vamos a usar en el momento de crear una presentación o un cartel o algo que diseñemos para nuestras clases. Como tal, las imágenes PNG no se pueden abrir en todas partes. Tenemos que tener un programa específico para poderlo abrir. Profe, ¿voy a necesitar entonces comprar un programa o descargarlo? Para nada. Pero con el tiempo lo vamos a ir aprendiendo. En qué programas podemos admitir un formato de imagen y en qué programas no podemos admitir otro formato de imagen. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso hasta el momento. Hemos examinado cómo es que se conforman las imágenes, en qué funciona la resolución y qué tipos de imágenes existen. No olvides llevar al corriente tus apuntes con respecto a esto. Ahora, vamos a la segunda parte. Es información muy breve, no tardaremos mucho. Lo primero de lo que tenemos que hablar es de cómo funcionan las capas. Para empezar, en el diseño gráfico no funciona exactamente como un ambiente en 2 dimensiones. Si nosotros agarramos una hoja de papel y comenzamos a dibujar algo y queremos hacer un dibujo al lado del otro, tenemos que ocupar la misma dimensión, es decir, tenemos que ocupar el mismo espacio porque solamente tenemos una hoja de papel. Pero quizás en el pasado llegaste a trabajar con unas hojas especiales como el papel albanene o hojas transparentes en las cuales podías sobreponer las imágenes. Imagínate esto, en términos de computadora y en términos de imágenes digitales, las imágenes ocupan un plano distinto una cada vez. Observa este video para que podamos entenderlo un poco mejor. Mira en esta imagen, hay 3 imágenes que conforman un paisaje como tal. Ahora observa esto. ¿Ves cómo se mueve? Ahora movamos el elemento de atrás. ¿Lo puedes observar bien? Muy bien. Así es como se logra conformar un paisaje de planos o de capas. Si te das cuenta, cada imagen es como si estuviera en una propia hoja y en el momento de sobreponerlas formamos una imagen más compleja.
Estas cuestiones reciben el nombre de capas o en inglés el nombre de layers, porque eso es algo muy importante que mencionar. La gran mayoría de los programas de diseño vienen en inglés y si nosotros no somos muy buenos en inglés, quizás nos cueste un poco de trabajo. No te preocupes, en este curso no abusaremos del idioma, haremos casi todo en español y será fácil de trabajar. Entonces, las imágenes en computadora funcionan en cuestiones de capas o layers y entre más capas tenga una imagen, posiblemente sea más pesada, pero al mismo tiempo va a ser mucho mejor. Muchas veces trabajar en capas es muy útil porque podemos borrar elementos de una sin afectar a la otra, a diferencia de lo que hacemos en el trabajo humano, que cuando queremos borrar una parte de nuestro dibujo, posiblemente borremos otra al mismo tiempo. La computadora nos permite poder aislar las partes de nuestro trabajo y dedicarnos exclusivamente a un solo punto. El uso de las capas es uno de los usos más ocurridos por los diseñadores gráficos y por ello es muy importante entender cómo funcionan, porque las capas en sí mismas nos dan autonomía con respecto a las ilustraciones que estemos ocupando. Obviamente nosotros como maestros no vamos a hacer un diseño muy complejo en el cual tengamos que estar ocupando capa sobre capa, pero sí tenemos que entender el principio mínimo para poder comprender cómo armar alguna presentación importante cuando queramos presentar un trabajo. Posiblemente en la sección 5 de este curso estaremos trabajando un poquito más con eso. Finalmente, en el momento de hacer una imagen hay que distinguir dos cuestiones muy importantes: la diferencia entre guardar y exportar. Posiblemente esto también lo has visto cuando has trabajado en un documento de Microsoft Word o en algún procesador de palabras que utilices. Guardar implica poder guardar el proyecto en el que estás trabajando y exportar significa crear un archivo para poderlo mandar a alguna otra parte. Es importante desde ahorita delimitar el uso que le vamos a dar a estas palabras, porque en algunos casos guardaremos un proyecto, es decir, usaremos ese archivo para regresar a él y modificarlo, y en otros casos exportaremos nuestro trabajo, es decir, que la imagen que hemos trabajado la sacaremos para ponerla o utilizarla en alguna otra parte. Nosotros asociamos el significado de las dos palabras como si fueran el mismo, debido a que estamos acostumbrados a que guardamos un trabajo y ese trabajo lo llevamos, por ejemplo, a imprimir o a presentar, pero en realidad hay que ser muy específicos con el uso de cada uno. Puedes investigar incluso en tu procesador de palabras favorito cuáles son las diferencias entre guardar el trabajo y exportarlo. O por ejemplo en PowerPoint podemos guardar el archivo pero exportar una presentación que va a pesar mucho menos, y si la queremos llevar por ejemplo a un evento o a una exposición, ponerla sin tener que estar abriendo el archivo para que ejecute en otro programa. Es una manera muy sencilla de trabajar. Entonces, en esta segunda parte de lo que hemos trabajado, hablamos acerca del uso de las capas o layers dentro del diseño de imagen y de las diferencias entre guardar y exportar. Bien, vamos a parar por aquí en un momento. ¿Por qué razón? Porque podemos aventarnos media hora hablando de esto, pero lo importante es que vayas asimilando poco a poco los conceptos. En nuestra siguiente lección empezaremos a trabajar sobre cómo entender las imágenes, cómo poderlas ubicar, cómo poderlas encontrar y qué tipo de imágenes o en dónde podemos buscar imágenes adecuadas para los trabajos que queremos hacer. Y en nuestra tercera lección manipularemos esas imágenes con los conocimientos que hemos trabajado hasta el momento. Si quieres seguir este curso, suscríbete y dale like a mi canal y compártelo con los maestros que tú sepas que podrían llegar a necesitar este conocimiento, porque créeme, entender el diseño es sumamente importante en el diseño de la educación actual y tenemos que apoyarnos entre todos. Te estoy esperando entonces en la siguiente lección. Soy Enrique Flores. Hasta luego.